Que nos llevan a la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios, nos llevan más allá del sol. Gloria a Dios. No dejo de recordar siempre mis inicios en el Señor. Cuando cantábamos esos himnos, esas alabanzas. Y yo llegaba muy cerca de donde las cantaban, pero no entraba. Hasta que un día, pues, Dios con su amor grande y poderoso me llamó a estos caminos. Y entró. Gloria a Dios. Ese día entré. Pero no solamente entré a un edificio, sino que abrí las puertas del cielo. Y acepté a Cristo como mi Salvador personal. Gloria a Dios. En 1985, un día viernes a las 7 de la noche. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 58. Libro del profeta Isaías, capítulo 58. Y vamos a leer el versículo 1 y luego vamos a leer el versículo 11 del mismo Isaías, capítulo 58. Leemos con la autoridad y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y dice el 11, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y será como huerto de riego, y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Amantísimo Padre Celestial, Señor, una vez más estamos delante de tu presencia, Señor. Venimos delante del trono de tu gloria, Señor, para alcanzar el oportuno socorro. Y en esta oportunidad, Señor, te pedimos por el poder de tu Espíritu Santo que ilumines nuestro entendimiento de manera de poder entender la revelación de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, háblanos, Señor, edifícanos, exhórtanos para la gloria de tu nombre y consuélanos, Padre amado, en tu poderosa verdad. Oh, mientras esta palabra es predicada, Señor, pasa tu mano sanadora sobre nuestros cuerpos enfermos, Señor, sobre nuestros cuerpos adoloridos, Padre querido. Envía esa palabra de sanidad, Señor. Restaura a aquel, Padre querido, que está por dejar tu casa, Señor. Oh, Padre Santo, esfuérzalo, Señor, a ser valiente y a mantenerse delante de tu presencia y en medio de tu camino, Padre querido. No permitas que ninguna excusa humana, Señor, o sobrehumana te separe o separe a esa persona del amor de nuestro gran Dios, Señor. Te damos la gloria y la honra en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Y en este bello sábado vamos a hablar el tema sobre el ejercicio legítimo de la autoridad de Dios. El ejercicio legítimo de la autoridad de Dios. Dice el versículo 1, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. El Señor Jehová de los ejércitos le está hablando a su siervo, a su profeta, a Isaías. Los profetas tenían como ministerio no solamente ser la voz de Dios, porque la definición de un profeta es la voz de Dios o aquel que habla por Dios, sino que dentro de su ministerio estaba ejercer legítimamente la autoridad de Dios. Y por eso dice el Señor,
le encarga a Isaías: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. El profeta tenía que corregir al pueblo, tenía que denunciar los pecados del pueblo, y no solamente eso, también a los gobernantes tenía que enfrentarlos con el mensaje de la palabra de Dios. Y por eso dice: y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. El profeta del Antiguo Testamento, entonces, es una persona, es un hombre que enfrenta todas las desviaciones de conducta que existen tanto en el pueblo, tanto en los gobernados como en los gobernantes. Este hombre realmente conoce la desviación del pueblo cuando el pueblo y sus gobernantes no pueden ejercer la autoridad de Dios a través de la ley de Dios. La ley de Dios, si bien no puede salvar a una persona, mantiene a la persona haciendo lo correcto. Mantiene a la persona ejerciendo su autoridad correctamente según la palabra de Dios y no según el decir de los hombres. Y eso es muy importante en esta época. En esta época de la tecnología, del posmodernismo, hay una gran víctima. Y esa gran víctima es la verdad. Usted puede ver a través de los medios de comunicación, a través de todas esas redes sociales, cómo día a día se desvirtúa la verdad. Y aquellos que se dicen ser profetas no enfrentan a los gobernantes que se han salido y han tergiversado la verdad de la palabra de Dios. El profeta Isaías podía conocerlo no solamente por la revelación de Dios, sino también por el análisis de la ley. La ley había sido dada por Dios en la ley moral. La ley moral porque el pueblo de Israel tenía que ser el ejemplo para todos los pueblos de la tierra. De manera que era necesario que como modelo, como paradigma, como ejemplo de los demás pueblos, tenían que tener una conducta moral intachable. Y para eso en la Biblia se les dio el libro de Levítico y el libro de Deuteronomio, con el propósito de que supieran cómo marchar delante del Dios de gloria y siendo ejemplo para una humanidad caída. En la ley también estaba la ley judicial. En la ley judicial se establece cuáles son las penas que se deben ejercer sobre todo aquel que viola la ley o causa daño a un segundo, sea por accidente o sea porque realmente quiso hacer daño. A la Biblia no se le escapa nada. Allí está la ley judicial para ejercer la pena sobre el culpable. Y el Nuevo Testamento dice que el Señor no tendrá por inocente al culpable. De manera que la función de la ley es establecer la justicia. Y para los cristianos eso debe ser primordial, porque según la voluntad de Dios fuimos criados por amor a su nombre para andar en obras de justicia. De manera que no podemos entender cómo un cristiano verdadero puede estar del lado de la injusticia o del lado de aquellos que violan la ley establecida por Dios en su santa palabra. Y no solamente estaba la ley moral, la ley judicial, sino la ley legislativa. Era el ejemplo de cómo se debería regir el pueblo de Dios por sus gobernantes. Y allí vemos que existieron reyes que hicieron la voluntad de Dios y reyes que no hicieron la voluntad de Dios.
Pero Dios en su infinita misericordia les mandó cómo debían gobernar ese pueblo según su voluntad establecido en su palabra. Y uno de los grandes problemas del mundo actual es que no solamente la verdad es víctima, que la mentira se tiene como que fuese una verdad, que la verdad se ha reducido a un relativismo donde eso es verdad para ti, pero para mí no es verdad. De manera que la verdad absoluta de la palabra básicamente en el mundo ya no existe. Pero nosotros estamos llamados a andar en la verdad, a predicar la verdad, a vivir por la verdad por amor a su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. También podemos ver no solamente la ley moral, la ley judicial, la ley legislativa, sino también la ley ceremonial. Todas esas ceremonias que aún el pueblo de Israel está viviendo, simple y llanamente son la sombra de lo que ha de venir o lo que había de venir. Ellas explicaban en todo ese simbolismo hebreo la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador no solamente de Israel, sino el Salvador de toda la humanidad. Entonces podemos entender ese versículo 1 de Isaías 58, cuando dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. De esto se desprende un principio bíblico. La verdad debe ser dicha independientemente de nosotros mismos. La verdad debe ser dicha para corregir al malvado y para defender al que se mantiene delante de Dios ejerciendo su autoridad y su verdad dada por la palabra. De verdad que me causa bastante dolor cuando veo personas que dicen ser cristianos, pero no solamente dicen ser cristianos, sino ser ministros de la palabra de Dios. Y en los países donde se está gobernando fuera de la autoridad de Dios, no se oye la voz del pueblo evangélico levantarse y declarar que estamos haciendo lo que no debemos hacer. No se levanta la voz como la voz de los profetas del Antiguo Testamento, y aún tienen el desazón de decir que ellos son profetas en este tiempo. Aleluya. La palabra de Dios nos lleva, cuando vamos al libro de los Hechos, y nos dice que el poder del Espíritu Santo está sobre su pueblo, tiene una solicitud. Dice allí: para predicar con denuedo la palabra de Dios. Y predicar con denuedo es predicar la palabra con valor, independientemente de las consecuencias que nos toque vivir por predicar, por defender y por llevar esa palabra en alto, para que las naciones entiendan que aún hay una ley moral, hay una ley judicial, hay una ley que edifica, hay una ley que restaura y hay una ley que debe conducir a las naciones a un buen puerto, porque donde está el Señor hay libertad, hay vida eterna. Amén. Y hay prosperidad. Aleluya. Porque la prosperidad no consiste en el bien material que podamos tener, sino en la comunión que tenemos con nuestro gran Dios, y por ello la consecuencia será la añadidura. Y todo lo que pidieras en el nombre del Padre te será hecho. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien lo dice el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. ¿Cómo es que un cristiano que se le permite ejercer autoridad en medio de las naciones se conduce por el consejo de los malos? Aleluya. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová, en esta palabra, medita de día y de noche. Dice la palabra de Dios
Él será como el árbol plantado junto a aguas de corriente que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Por eso cuando cumplimos con la palabra de Dios, yo soy de los que creen que Jehová, mi proveedor, asistirá hasta el último momento de mi vida y no dejará que mi simiente ni este siervo mendigue pan, porque en Jehová ha confiado y he puesto a Jehová por mi habitación. Amén. Gloria a Dios. Es necesario restaurar la fe basada en la autoridad de Dios. Hoy en día hablamos como que Dios no existe. Hoy en día nos quejamos y hablamos como que Dios es cosa del pasado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria al Señor. Él no nos dejará ni nos desamparará. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, dice la palabra y no podemos decirlo de la boca para afuera. Tenemos que creerlo en nuestro corazón. Él no nos dejará. Oh, gloria al Señor. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Y cuando vemos el ejercicio legítimo de la autoridad, sea en la iglesia, sea en el pueblo, indudablemente que tenemos que venir siempre a la palabra de Dios. Un cristiano verdadero no puede regirse por lo que él piensa, sino por lo que dice la palabra. Un creyente verdadero no puede regirse por lo que dicen los libros del mundo. Debe regirse por los principios bíblicos que nunca pasan ni nunca cambian. Los principios bíblicos son las verdades eternas, valederas en el cielo, valederas en la tierra y por la eternidad. Por eso dice, el cielo y la tierra pasarán y van a pasar, porque veremos cielos nuevos y tierra nueva. Pero mi palabra, es decir, los principios eternos de Dios, no cambiarán, no pasarán. Si Dios en algún momento te da la bendición de ser autoridad en una iglesia, de ser autoridad en un pueblo, de ser autoridad en un país, tú que dices que eres cristiano, condúcete, ejerce legítimamente la autoridad, como Dios lo dice en su palabra. Dice la palabra en Romanos capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y muchas veces apelamos a este versículo para ejercer ilegítimamente la autoridad y para justificar a quienes ilegítimamente ejercen la autoridad. Y de una vez apelamos a la soberanía de Dios. Bueno, ese gobernante está allí porque Dios en su soberanía permite que él esté allí. Déjeme decirle que la soberanía de Dios nunca irá en contra de los principios bíblicos ni en contra de su palabra. Eso que muchas veces dicen, no, porque Dios hace como Él quiere. Sí, como Él quiere, pero sujeto a su palabra. Aleluya, gloria a Dios. Sujeto a su palabra. Porque si creyésemos en un Dios que hoy dice una cosa en su palabra y mañana dice otra, ese Dios no es digno de ser creído. Aleluya. Puesto que no se mantiene en la verdad. Él no honra su propia palabra, sino que a capricho la distorsiona, la tergiversa y la manipula. No es verdad que Dios hace como Él quiere violando su palabra. Aleluya. La soberanía de Dios establece que el principal principio para la vida del ser humano, tanto en la creación visible que es esta tierra y los ángeles en la creación invisible, es la sujeción a la autoridad ejercida por nuestro Señor. Aleluya. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y hasta allí, todo el mundo le gusta ese versículo. Si tú no haces lo que yo te digo, tú estás en contra de la autoridad, resistes, te opones a la autoridad. De modo que quien se opone a la autoridad, lo establecido por Dios resiste. Y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ciertamente, eso es lo que Dios nos dice. Pero no podemos quedarnos allí. Tenemos que ir al análisis de la expresión, ¿cómo es esa autoridad a la cual yo tengo que someterme? ¿Cómo es esa autoridad a la cual yo tengo que mostrar obediencia? Y nos dice el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Y ahí está el primer punto del ejercicio de la autoridad legítima de Dios. Yo no puedo tener autoridad para hacerle daño a otro. Yo no puedo tener autoridad para infundir el temor al que hace el bien. Me da dolor cuando hablo con muchos cristianos en Venezuela, en mi país, cuando dicen que el presidente actual que está allí está colocado por Dios. Cuando la autoridad se ejerce de espaldas a lo que la Biblia dice, esa autoridad no puede ser legítima ni reconocida por un creyente. ¿Por qué? Porque está en contra de la palabra de Dios. Es decir, utilizando su libre albedrío, porque Dios nos hizo libres. Y en esa libertad, dice la palabra, podemos escoger entre el bien y el mal. Por eso Dios nos puso una conciencia. La conciencia es el juez que Dios colocó en cada ser humano para que sepa escoger entre lo bueno y lo malo, aunque no crea en Dios o aunque nunca haya oído hablar del Santo Evangelio. Aleluya. Y Dios mantiene esto que en esta carta a los romanos dice que el que no conoce a Dios, el que nunca oyó hablar de Dios, será juzgado por su conciencia. Aleluya. Ese es el juez que tenemos todos los seres humanos. Así que ningún gobernante tendrá la excusa de estar delante del juicio del trono blanco en decir yo no lo sabía. Porque el desconocimiento de la ley no quiere decir o no desconoce la acción del pecado. Lamentablemente, si usted no conoce la ley e infringió la ley, toda infracción de la ley es pecado. Dice la carta a los romanos. De modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. En Alemania, desde 1940 se levantó un gobernante. Se levantó un gobernante llamado Adolfo Hitler. Adolfo Hitler se llevó sobre su conciencia la muerte de 6 a 8 millones de judíos. Él los mató porque él vio a los judíos como una raza maldita. Y todos los que le siguieron fueron copartícipes de ese gran asesinato, de ese genocidio en masa. Que hoy en día muchos medios de comunicación, hablando en contra del pueblo de Dios, quieren desconocer que fueron muertos de 6 a 8 millones de judíos por la voluntad de un hombre que se erigió como autoridad. Y no solamente eso, la falsa religión bendijo a ese ejército, bendijo a las armas que luego invadieron a Polonia y mataron a las personas allá en Polonia, que luego mataron a los ingleses, mataron a los franceses. Solamente en la Unión Soviética se entregaron entre 18 y 20 millones muertes de personas
por el capricho de un hombre que decía que era una autoridad. Imagínese eso. Y en total, en esa Segunda Guerra Mundial, por ese capricho de ese hombre, se establece aproximadamente entre 40 y 50 millones de muertos. Y a veces uno se pregunta, ¿dónde estaba la voz de los cristianos? ¿Dónde estaba la voz de Dios? Porque usted me dirá, hermano, pero es que la voz de Dios fue para los profetas del Antiguo Testamento. La voz de Dios ya no es depositada sobre los profetas del Antiguo Testamento. La voz de Dios es depositada sobre usted y sobre mí como iglesia de Jesucristo. Por eso dice la palabra que ni el Seol ni la muerte prevalecerán. Estarán por encima de la iglesia y nosotros debemos llevar este mensaje con denuedo, con valor, para que cuando allá se pase lista, estemos delante del Rey. Hicimos lo que teníamos que hacer. Dijimos lo que teníamos que decir. Y nos comportamos como tú decías que nos comportáramos. Por ejemplo, tenemos a todos los profetas del Antiguo Testamento. Ahí tenemos a Jeremías. No convirtió un alma. No se entregó uno solo. Pero es un triunfador o más que vencedor. Porque hizo lo que Dios le dijo que hiciera. De manera que en este mundo donde la víctima es la verdad, nosotros tenemos que decir y debemos vivir y debemos ejercer autoridad, como dice la palabra. No podemos buscar sofismas ni subterfugios para esconder la verdad. No, hermano. Yo pienso que esa es la voluntad permisiva de Dios. No es la voluntad permisiva de Dios. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Ese ejercicio es un ejercicio ilegítimo de la autoridad porque le ha dado las espaldas al Creador del universo. Y yo entiendo que el mundo no lo entienda. Porque verdad, esta predicación no es para el mundo. Esta predicación es para nosotros, los que conocemos al Señor. Aquellos que cuando vemos la injusticia, tenemos que decir que eso es injusto y decirle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Yo sé que este mensaje lo van a ver personas de mi nación. Y sé que líderes de allá, tanto políticos como religiosos, como cristianos, evangélicos, lo van a ver. Y lo que quiero es llamar la atención a aquellos que profesan la palabra de Dios, porque para ser más que vencedores hay que luchar batallas. Para ser más que vencedores hay que exponer la verdad, y yo diría hasta las últimas consecuencias. Tenemos una gran víctima, que es la verdad, y una víctima mayor, que es la justicia. Si no hay verdad, no hay justicia. Y si no hay justicia, el pueblo sufre. Como dice la palabra de Dios, que cuando el impío gobierna, el pueblo sufre. Y eso lo deberíamos tomar en cuenta los cristianos antes de tomar una decisión a quién vamos a colocar en los gobiernos de nuestros países. Gloria al Señor. Alabo su nombre. Aleluya. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar a los que hacen lo malo. Pero cuando el magistrado, cuando el presidente, el gobernador, el alcalde,
ejercen o levantan la espada para castigar al bueno, allí está metido en un problema de legitimidad, porque para eso no le dieron la espada. La espada le ha sido dada para llevar justicia, salvación, vida eterna y estar delante del desvalido y para castigar al malo. Por eso muchas personas hoy en día en el pueblo de Dios dicen que son profetas, pero usted nunca los ve llamar la atención a los gobernantes ilegítimos de sus países. Nunca los ve, nunca los oye. No he oído el primero. No he oído el primero. Siempre se diluyen cuando les hacen esa pregunta: ¿qué debemos hacer cuando el gobernante está haciendo lo malo? Se diluyen, pero no enfrentan. La palabra de Dios sí lo enfrenta. La palabra de Dios dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando mi gobernante atenta contra la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, cuando mi gobernante está haciendo todo lo contrario a lo que Dios dice en su palabra, es necesario que yo obedezca a Dios antes que a los hombres y me convierta en la voz de Dios. ¿Y cómo me convierto en la voz de Dios? Predicando, enseñando, levantando la voz en cuello como Isaías, para que la verdad se sepa y se conozca. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 14. En su versículo 1: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y aquí la palabra profetizar, sobre todo que prediques la palabra de Dios. Como dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, y fórzalos a entrar. No, yo no hago el llamado porque me pongo fastidioso. Bueno, eso es lo que usted piensa, pero la Biblia dice: fórzalos a entrar y arrebátalos de la llama del infierno. Porque ese gobernante va directo para las llamas del infierno. Y déjeme decirle, muchas veces el mundo dice, gente como Adolfo Hitler, el infierno le va a quedar chiquito. No es suficiente ese castigo. Los sabios y los entendidos, los que han llegado más profundos en la palabra, dicen que el castigo en el infierno y después en el lago de fuego será correspondiente al grado de maldad que ejercieron en la tierra. O sea, ¿no cree usted? Le tocará suave. Según el grado de maldad, tendrá que ser castigado por 40 a 50 millones de personas que por su voluntad murieron en la Segunda Guerra Mundial. Sí, Señor. Esas son las cosas que dice esta palabra. Pero sobre todo que profeticéis, que prediques la palabra de Dios. Dice la palabra: pero el que profetiza a los hombres, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. De manera que aquella autoridad que se le dio a los profetas del Antiguo Testamento, como es un principio bíblico, ha trascendido el tiempo. Todo el creyente, todo el cristiano evangélico que predica la palabra sujeto a esa palabra, tal cual como está escrito, ejerce la autoridad delegada de Dios legítimamente. Legítimamente. Porque el que profetiza habla a los hombres para edificación. Una palabra que viene de edificar, es decir, desde las bases del nuevo creyente hasta llegar a la altura del varón perfecto. Eso lo hace la palabra de Dios. Exhorta, te da ánimo pronto, que es lo que estoy tratando de hacer para que nosotros presentemos defensa de la palabra de Dios con mansedumbre, de su verdad absoluta, y no nos dejemos confundir con verdades relativas. No, bueno, eso es verdad según la denominación tal, pero según mi denominación no es verdad, no.
Nosotros no tenemos a un Dios que se llama denominación. Nosotros le servimos a un Dios que habla por su palabra. Yo no le sirvo a una denominación. Yo le sirvo al Dios de gloria y delante de Él daré cuenta de lo que he hecho o he dejado de hacer. Porque ninguna denominación me salvará. Quien derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario no fueron las asambleas de Dios, no fue la sana doctrina, no fue la Pentecostal Unida, no fue la Libre. El que derramó su sangre allá en la cruz del Calvario se llama Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Y con Él es que tenemos nosotros una responsabilidad indisoluble, una responsabilidad indeleble, que no se nos quitará ni siquiera cuando estemos delante de su presencia, para que nos pueda llamar siervo fiel. Gloria a Dios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Si somos despreciados, como ciertamente lo somos, nos llaman ignorantes, nos llaman fanáticos. Si somos despreciados por predicar esta verdad absoluta, por enseñar esta palabra tal cual como está escrita, bienvenido sea el desprecio. Bienvenido. Amén. Porque mientras más nos desprecien, nuestro galardón será mayor en el cielo. Usted no ve ningún apóstol que no haya tenido tribulación. No ve ningún apóstol que no haya sido vilipendiado ni despreciado. Pero quisiéramos tener el galardón que se le dará al apóstol Juan, al apóstol Pablo. Ese apóstol Pablo que en el año 68 antes de Cristo, Nerón le mandó a cortar la cabeza. Y antes que le cortaran la cabeza, le dijo a la iglesia: ora por quien te preside, ora por quien te gobierna. Que el que lo gobernaba era Nerón. Gloria a Dios. Lo cual quiere decir que había alcanzado la altura del varón perfecto y el odio no estaba en su corazón. Estaba el amor de Cristo aún para su verdugo. Dicen que el ser más despreciable sobre esta tierra es un verdugo. Bueno, sobre ese ser despreciable, si usted nunca le pondría a un hijo Nerón. Pero en Venezuela a los perros les ponemos Nerón. Se llaman Nerón. Para eso quedó ese nombre, para ser despreciado por las naciones. Gloria a Dios. Para edificación, exhortación y consolación. Gloria a Dios. El que profetiza edifica a la iglesia. El que predica, el que enseña, edifica la iglesia. Hace que la iglesia crezca. Porque una cosa es la sumatoria, una cosa es el número. Y otra cosa es la edificación espiritual. Podemos ser poquitos, pero estar bien cimentados y edificados en la roca eterna de los siglos. Nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De manera que ese principio, que es esa autoridad delegada que se le dio al profeta Isaías, a Elías, a Jeremías, a Nahum, eso no se ha acabado. Esa autoridad está sobre nosotros, sobre el pueblo de Dios, pero hay que ejercerla legítimamente, como dice su palabra. ¿Y cuál es el beneficio, hermano Romer, de que nosotros podamos ejercer la autoridad, como se le dijo a Isaías? Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Yo pienso que los cristianos y sobre todo los líderes en Venezuela no hicieron esto. Y al no hacerlo, el enemigo gana terreno. Sin embargo, dice la palabra de Dios,
que el Señor levantará bandera. Amén. Allá hay un remanente que tendrá que salir a las calles. Y tendrá que predicar con denuedo la palabra de Dios. Y tendrá que decirle al gobernante y a todos sus séquitos que están matando gente, que están violando la ley y que Dios es el juez justo y le dará su justo pago si no detienen esa maldición y no se arrepienten. Aleluya. Sí, Señor. El último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, le costó la vida al decirle: Herodes, tú eres un adúltero, Aleluya. porque vives con la esposa de tu hermano. Le cortaron la cabeza. Pero dice la palabra de Dios que de los hombres nacidos de mujer, no hay uno mayor que el Juan el Bautista. Ese hizo lo que tenía que hacer. Y nosotros tenemos que hacer lo que debemos hacer. Gloria a Dios. Entonces, cuando esto es una realidad en el pueblo del Señor, se cumplirá Isaías capítulo 58, versículo 11. Jehová te pastoreará siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Él irá delante de nosotros como poderoso gigante. Y no es que este cuerpo no lo puedan matar, o que no le pueda caer la bomba atómica, o que lo puedan desintegrar. Es que este cuerpo, como ya lo hemos visto, será glorificado y en la casa de Jehová moraremos eternamente. Aleluya. Vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma. Una de las cosas más duras es cuando pasamos por el desierto. El desierto de la ansiedad, de la desesperación. El desierto cuando pensamos: ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Por qué oro y oro por mi país y no veo la mano de Dios? Tal vez Dios está obrando en silencio, pero está obrando. Tal vez Dios esté como cuando Jesús estaba allá en la barca con los discípulos durmiendo y se levantaron grandes olas. Gloria a Dios. Y ellos vieron su vida amenazada y le dijeron: Señor, despierta, sálvanos que perecemos. Aleluya. Déjeme decirle que Dios va a dar libertad, porque Él es el libertador de las naciones. Solamente necesita una sola persona, porque como dijo Jonatán a su paje, la victoria es de Jehová. Con mucho o con poco, pero la victoria es de Él. Amén. Y a su nombre, Gloria. gloria a Dios. Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tu hueso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A veces, muchas veces, nuestro cuerpo físico desgastado ya por los años, le cuesta hasta el movimiento físico. Le cuesta. Aleluya. Y uno se da cuenta que la juventud le está abandonando, que la salud se está disminuyendo y que las fuerzas físicas están en caída libre y nuestros huesos se están secando. Aleluya. Pero qué sabroso es pensar que sobre todas estas cosas somos más que vencedores. Amén. Porque llegará el momento en que este cuerpo de humillación será quitado y seremos eternamente jóvenes. Aleluya. Porque tanto la vejez, la enfermedad y la muerte son consecuencias del pecado de Adán. Y lo he repetido muchas veces. Entraremos sin ninguno de esos azotes. Aleluya. Gloria a Dios. Y el último enemigo a ser vencido será la muerte. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Y dará vigor a tus huesos. Y será como huerto de riego. ¿Cómo es un huerto que está bien regado? Verde.
Es un huerto que da fruto. Y es un huerto que todo el que pasa por allí lo admira. Gloria a Dios. Qué bello cuando las personas nos oyen hablar y nos oyen enfrentar la prueba. Y después dicen, verdaderamente ese es un hijo de Dios. Verdaderamente esa es una hija de Dios. ¿Por qué? Porque somos como el árbol que está junto a agua de corriente, que no se seca y su hoja no cae. Y todo lo que hace para el Señor prosperará. Gloria a Dios, y será como huerto de riego y como manantial de agua, siempre estará fluyendo el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, cuyas aguas nunca faltan. Hermanos queridos, no ejerzamos mal la autoridad. Seamos dignos de la autoridad que nuestro Señor Jesucristo, que Jehová Jireh, depositó en cada uno de nosotros por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y no apoyemos la maldad de los gobernantes. Antes bien sea la palabra de Dios en nuestra boca, luz para las naciones. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios les guarde. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga.